Bueno, gloria a Dios. Aleluya. ¿Estáis preparados? Bueno. Decían que fue un misil lo de la mañana, pues ahora viene el obuso, no sé cómo el rebuso, ahora viene multiplicándonos. Cuando yo escuché el término multiplicarme, en la Biblia ya aparece. Mañana hablaré de esas cosas, ahora no voy a adelantar cosas de mañana. Pero a nivel del mundial, todo el concepto pero a nivel mundial, desde antes de la pandemia, hay todo un movimiento que tiene que ver con la multiplicación de las iglesias y la multiplicación de todo lo que hacemos. En realidad, ¿qué es lo que multiplicamos? Todo, pero especialmente multiplicamos personas, es decir, vidas, si no, no hay forma de multiplicar iglesias, no hay forma de multiplicar nada. Cada uno de nosotros nos tenemos que estar multiplicando. Nosotros somos una iglesia en la ciudad de Lugo. Lugo es una ciudad de 100.000 habitantes y es una ciudad fundada en los tiempos de Jesucristo. La rodea una muralla romana muy alta, más alta que todo esto, y que tiene 2 kilómetros y pico de circunferencia. Es la única muralla romana que se conserva entera del mundo. Tú la puedes pasear por arriba perfectamente y la paseas y caminas sobre ella. Es como si estuvieras pasando por la muralla china, pero en pequeñito, ¿verdad? En pequeñito y romana, más antigua que la China, por supuesto. Única en el mundo en ese sentido, patrimonio de la humanidad. Hacer que una ciudad del interior de Galicia, de corte agrario, tradicional en su pensamiento, levantar una iglesia en ese contexto no era sencillo, no era fácil, no era, en fin, no era una cosa que hacíamos coser y cantar, ¿verdad? Una cosa que iba a costar. Pero la obra de Dios se levantó, llegamos a un punto donde llegamos a ser 70 personas después de unos pocos años, 100 personas, hicimos mucho trabajo, y teníamos como un techo y un tope. No dábamos pasado de más de ese tope, de ese límite de personas que no crecían más. Y yo pensaba que si las cosas no funcionaban era porque la gente estaba mal. Entonces yo, como buen pastor, predicaba para que las personas cambiasen de actitud. Pero me di cuenta que el problema no estaba en la gente, el problema estaba en mí. El problema estaba en mí porque había cosas que no entendía ni comprendía. Y cuando veía los handicaps, cuando veía el ataque del enemigo, veía al adversario, siempre me ponía a reprender todo lo que el diablo hacía para que no obrase más en la iglesia, sin darme cuenta que a veces, es que no quiero adelantar lo que voy a contar, pero quiero preparar el terreno, ¿verdad? Sin darme cuenta que a veces el diablo es nuestro enemigo y a un tiempo es nuestro promotor, y lo voy a explicar. Quiero que me acompañéis, porque para hablar de multiplicación, y mañana cerraremos esto, para hablar de multiplicación es necesario que entendamos lo de la mañana, lo del tercer amigo, porque ese es el foco de todo, como acabasteis aquí acabó que la visión finalmente es ganar a los perdidos, pero quiero que entendáis qué es lo que paraliza a la iglesia para que no se multiplique. Quiero que me sigáis, si hacéis el favor, a 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11 desde el verso 1. El capítulo 11 viene nada más y nada menos que después del capítulo 10. Entonces, eso es tremendo, ya esa revelación ya valió la pena, ¿no? Entonces el capítulo 10 narra la historia, os la cuento así por encima, como hice a la mañana con Éxodo 33, narra la historia de cómo Dios llama a Samuel para que vaya a buscar a un rey y encuentra a Saúl, ¿verdad? Que era un hombre normal y corriente, pero lo unge para ser rey, pero simplemente es un hombre ungido, profetiza sobre él. Y dice así el capítulo 10, verso 6, le está hablando a él, a Saúl, le dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Aquí vemos las señales de la venida del Espíritu Santo. Al menos hay 4 señales, ¿no? El poder de Dios se manifiesta,
los dones de Dios se manifiestan como la profecía, eres mudado en otra persona, eres transformado, hay un cambio y finalmente Dios va a estar contigo en aquello que emprendas. Es una señal clara de la llenura del Espíritu. Pero llega un momento que Saúl es ungido como rey, es llamado como rey, pero nada más. Entonces ocurre algo en el capítulo 11 que voy a narrar. Dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, de que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de Gaaba de Saúl, dijeron estas palabras a los oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí, Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo? ¿Qué llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor del Señor sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. Voy a leer por ahora hasta aquí. La escena es la siguiente. La escena es que la ciudad de Jabes de Galaad, que era una ciudad amurallada, como se hablaba de la ciudad de Lugo, esa ciudad de Jabes, la ciudad del testimonio, algunos dicen que posiblemente fuese edificada por Jabes o en honor a Jabes, ¿verdad? Que era, bueno, no voy a entrar ahora en eso. Entonces, Jabes de Galaad era una ciudad importante, una ciudad difícil de conquistar, una ciudad en cierta manera inexpugnable, que de repente Jabes es rodeada por el ejército amonita. Los amonitas con los moabitas y otros eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y los amonitas estaban dirigidos por un general, su rey, que se llamaba Naas. Cuando Naas aparece ahí, Naas tenía tal fama de un hombre tan terrible, que los de Jabes de Galaad empezaron a temblar. Naas significa nada más y nada menos, señores y señoras, que serpiente. Fíjate el nombre de este tipo: la serpiente. Pero el nombre de Naas, la raíz del nombre de Naas, es la misma palabra que se usa para el animal que estaba en el Edén. En el Edén estaba allí, y de que era la serpiente. Y también se habla de cuando en Apocalipsis la serpiente antigua, que es un prototipo de Satanás, va a aparecer, se refiere a Naas. Es decir, Naas en esta historia es la serpiente, todo un prototipo del enemigo de nuestras vidas y del enemigo de la iglesia, que rodea a una ciudad, la ciudad del testimonio, Jabes de Galaad. Y entonces cuando ellos lo ven, dicen: ay, 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 no nos hagas daño, no, haz alianza con nosotros y te serviremos. Fíjate, Naas no había tenido que mover ni un pelo, ni siquiera sacar una espada, ni siquiera una espada. Y sin embargo aquel pueblo le dijeron: haz alianza con nosotros, simplemente no nos mates y te serviremos. Y Naas dice: está bien, pero con una condición: haré un pacto con vosotros, pero solo tengo una condición: que todo hombre le arranque el ojo derecho y quede ciego del ojo derecho. Y ellos dijeron: amén. La supervivencia es el mayor enemigo de la victoria. Hay gente que llega a un punto que lo que le interesa es sobrevivir, vivir la vida lo mejor posible, aunque sea al precio de perder un ojo. El ojo derecho no era cualquier cosa. En aquellos tiempos, la batalla física, la pelea, el ejército, se peleaba, si la mayoría de las personas son diestras, con la espada en la mano derecha, con el escudo en
en la mano izquierda, y si tú perdías el ojo derecho, perdías el sentido de profundidad, con lo cual ya no podías pelear. Podías labrar la tierra, podías ser carpintero, podías cocinar, podías recoger agua del pozo, podías hacer cualquier trabajo, menos pelear. Pelear ya no podías. Entonces Naas no tenía ninguna intención, como hoy, de matar al pueblo de Dios. Solo le interesa que la gente pierda la visión. Y si la gente pierde la visión, ya está. No hay que hacer más. Hay gente que yo tengo escuchado a alguna persona que dice, bueno, mi matrimonio no está muy bien, pero por lo menos no me divorcio. ¿Cómo? Bueno, yo no soy sí, yo no es que sea muy comprometido con la iglesia, pero no predigo, pero vengo todos los domingos. Es decir, personas que han determinado que quieren un estilo de vida de supervivencia con tal de que Naas, la serpiente, no venga y ataque mi vida. Si tengo que perder la visión, pierdo la visión. Y entonces aceptaban quitarse el ojo derecho. Entonces llega la noticia, Naas les da una semana para que estas cosas se asienten y vean bien lo que van a hacer. Y ellos mandan mensajeros por todo Israel. Y todo Israel empezó a llorar. ¡Ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí! Como dice la canción, que se acabaron las fiestas de San Fermín. Entonces, poco más o menos. Pobre de mí, ¿verdad? Cantaban el pobre de mí, pero nadie hacía nada. Y entonces pasaba por allí, le llegan a los oídos de Saúl, que acababa de ser ungido, tenía el llamamiento de rey, pero una cosa es ser ungido y otra cosa es ser proclamado. Entonces, él era ungido para ser rey, pero no era rey. Entonces pasaba por allí y cuando Saúl oye todo lo que está pasando, dice que es lleno del Espíritu Santo, le entra, fíjate, dice que llena del Espíritu Santo, corta los bueyes en trozos que él llevaba. Los bueyes eran una cosa, hasta el día de hoy son carísimas. Un buey es una cosa muy cara. Pero entonces los cortó todos, los envió por todas las tribus y dijo, mañana al que no esté aquí conmigo peleando, le voy a hacer a sus bueyes lo mismo. Oye, cuando Saúl dijo que iba a tocar el bolsillo, muchacho, y aparecieron todos a la batalla. Mientras no les tocaba el bolsillo, todo estaba en paz, ¿no? Todo, hacemos grandes golpes de pecho, pero cuando hay que arrimar el hombro, hay que arrimar el dinero, ahí se fueron a la batalla. La historia acaba que Saúl se presenta a la batalla y derrota a Naas. Y dice el verso 15, y fue todo el pueblo a Gilgal y le embistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Se sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y lo eligen rey. Finalmente es proclamado rey. Una cosa es ser ungido, y otra cosa es ser proclamado. El diablo no tiene absolutamente ningún interés en matarte. Lo único que le interesa es arrancarte el ojo derecho. Si logra que tú pierdas el ojo derecho, tu iglesia va a estar frenada y no va a avanzar. Y por supuesto no va a caminar. Yo quiero hablarte de la maravilla que fue que Naas apareciera en la vida de Saúl. Yo quiero hablarte de los beneficios de tener un adversario. Porque al final, tener a Satanás de frente es algo muy beneficioso si nosotros lo sabemos usar. Porque acuérdate que desde el principio, en Génesis, hay un enlace, hay un link entre la adversidad y algo que es beneficioso. Acuérdate que el jardín del Edén era algo que Dios había planificado, Dios lo había establecido, no era un matorral que estaba ahí medio abandonado. Dios diseña el jardín del Edén y antes de la caída del hombre, antes de que el hombre pecara, estaba Naas en el jardín del Edén. Naas ya estaba. El adversario estaba en el jardín, y si el adversario estaba en el jardín antes de la caída del hombre,
es porque es parte del orden divino. Es parte del plan divino. El adversario es el oponente. Es vital para mi crecimiento. Es vital para que yo sea proyectado en muchos sentidos. Y por eso Naas, la serpiente que estaba aquí, que era el más astuto de todos los animales, empieza a distorsionarlo todo, y todos saben la historia como dialoga con Adán y Eva, ¿verdad? Entonces Dios crea a Adán y Eva, que son la ópera prima de Dios, es la obra perfecta de Dios en todos los aspectos, pero Naas consigue engañarlos, Naas consigue tergiversar todo, y no nos damos cuenta que si estaba allí era por algo. Si Dios permite que haya un adversario en tu vida, porque tal vez muchos estéis pasando situaciones complicadas en vuestra vida, o la iglesia, o el movimiento de Iglesias FIBE, es igual, podemos estar pasando circunstancias difíciles sin darnos cuenta de los beneficios que tenemos al tener un adversario enfrente. Y yo quiero hablarte de 4 beneficios muy sencillitos, muy sencillos para compartir contigo. El primer principio y el primer beneficio de tener un Naas enfrente de nuestra ciudad, enfrente de mi casa, de mi familia, un enemigo, y es que el adversario genera movimiento, genera que las cosas que estaban, ya hemos llegado a un nivel de confort de vida, hemos llegado a un nivel ya estamos bien como iglesia, estamos bien como familia, parece como que ya hemos llegado, y cuando ya hemos llegado, como que Dios permite entonces que aparezca un as. ¿Para qué? Para sacarnos, como se dice ahora mismo, de la zona de confort, se dice eso, ¿no? De la zona de comodidad. Entonces muchas veces aparecen esas situaciones para que nosotros salgamos de nuestra zona de comodidad. Permitidme. Es decir, muchas veces llegamos a una vida espiritual donde nos encontramos estancados y de repente nos dicen, hay que multiplicarse. Y dice, ay, Dios mío, pues estamos bien. Y ahora me hablan de multiplicarme. El diablo quiere que te multipliques por 0, eso sí. Como dice Bart Simpson, no, multiplícate por 0. Algunos no veis los Simpson, es pecado o algo así, no sé, bueno, en fin. Tú estás acomodado, pero de repente llega el adversario. Naas aparece a la puerta. Y el adversario siempre lleva al cambio. El adversario te lleva a salir de la zona de Goliat. Es igual que la historia de David y Goliat. Es exactamente lo mismo, que se reproduce apenas 5 o 6 capítulos después. Es decir, gracias a Goliat, David nunca volvió a ser pastorcillo. Gracias a Naas, Saúl se convirtió en rey. Quien lo impulsó de esa zona donde él también era un labrador, tenía sus bueyes, era una vida rural, gracias a que él había sido ungido, David también había sido ungido, pero entre ser ungido y ser rey hay otras cosas que tienen que aparecer. ¿Y qué cosas aparecen? Los adversarios. Es decir, el adversario aparece para que haya una mudanza en tu vida, para que haya un cambio en tu vida, para que digas, esto no puede seguir así. No puedo seguir así. Y por eso muchas veces pensamos que viene un ataque a nuestras vidas, a nuestra familia, o viene un ataque a la iglesia, o lo que sea, y decimos, esto es el diablo. Claro que es el diablo, pero ¿quién lo está permitiendo? Porque Saúl, que era el ungido, tenía que ser proclamado rey. Entre ser llamado y ser proclamado, por el medio había un adversario, había un Naas. Y yo quiero que veas una diferencia que es muy importante, porque he estado hablando con vuestro pastor Julio acerca del tema del movimiento profético, y yo creo mucho, bueno, totalmente, en los profetas. Hay que evaluar eso en cada momento, ¿no? Pero hay una función que tiene el profeta que no es lo que nosotros pensamos. Cuando el profeta viene, anuncia un cambio. Es decir, viene esto, vas a ser rey. Se le dice a David, se le dice
a Saúl: eres ungido para ser rey, va a ser mudado en otro hombre, va a venir el Espíritu de Dios sobre ti con poder, entonces vas a profetizar y entonces vas a ser transformado, y todo lo que venga a tu mano, hazlo. Pero es todo palabras, nada más que palabras, no hay otra cosa. Cuando se anuncia un cambio, cuando se anuncia una mudanza, Dios usa a los profetas. Pero cuando se inicia la mudanza y se inicia el cambio, Dios usa a los adversarios. Tiene una función divina. Y es que aquello que ha sido anunciado se transforme en algo real, porque sin oposición simplemente te acomodas esperando que eso venga a mí. Eso que dijo Dios, eso tendrá que venir a mí. No, tienes que pelear contra Anás, tienes que pelear contra Goliat. Es como si te presentaran un plano. Qué bonito es el plano, esta va a ser tu casa. Y quien se ha metido a obras ya sabe lo que es. Una cosa son los planos y otra es empezar las obras. Todo desordenado, todo sucio, hay polvo, hay cosas. Y dices, esto va a acabar bien algún día. Y acaba. Porque la adversidad es parte del plan de Dios para tu vida. El enemigo es parte. Lo que no es parte es que te dejes arrancar el ojo. Hay una visión de Dios para FIBE y hay una visión de Dios para vuestras iglesias, para Betania. Hay una visión de Dios para tu casa y para tu vida. Ahora, si tú tomas una actitud de decir pasividad, que el enemigo esté ahí, pasividad. Es decir, no lo dices así, claro. Me acuerdo de una mujer que, una familia, yo, ¿qué tal están tus hijas? He dejado de orar por ellas. Yo, ¿cómo? Sí, ya tienen su matrimonio, tienen sus hijos, no quieren saber de Dios. Estoy cansado de orar por ellas. Ya no oro más por ellas. Yo, ¿pero qué haces? ¿Pero qué dices? No, yo estoy bien. Ellas son buena gente, son buenas personas. Mira, tienen buenos trabajos, sus maridos son estupendos, tienen no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes con quién está hablando? Con una mujer con tuerta. Una mujer tuerta. Había aceptado algo de menor nivel como algo válido. Simplemente sobrevivir. Había dejado de importunar a Dios, de llamar, de reclamar, de pedir y de pelear. Por eso, cuando viene un adversario, tú no lo tienes que ver como, dice, ¿será que Dios tiene algo especial? Por eso, los adversarios, segunda característica, lo que hacen es que estimulan nuestra creatividad. Es decir, la creatividad, queridos hermanos y hermanas, no es una revelación, sino que la creatividad simplemente, y desde luego todo lo que es la comodidad, el confort, es lo más enemigo de la creatividad. La creatividad es cuando te viene una idea y dices, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Entonces llega el anuncio de que Naas estaba rodeando Jabes de Galaad. ¿Y qué hace? Todo el mundo empezó a llorar y a temblar. Naas, el rey amonita, el general rey amonita, está ahí. Y todos empezaron a llorar. Pero de repente, Saúl se le ocurre algo muy creativo. Coger los trozos, cortar los bueyes. Insisto, un buey es una cosa muy cara. Un buey hoy en día vale varios. Puede haber bueyes que pasen de 50.000, 60.000 euros. Un buey. Los bueyes son algo muy caro. Depende del tipo de buey. Entonces, incluso los hay más caros. Lo corta en pedazos, era el medio de vida de ellos, y lo envía por todas partes, y todo el mundo entendió el mensaje. Las lágrimas no las entendían. El clamor del pueblo de Galaad nadie lo escuchaba. El clamor de los hermanos que estaban diciendo, estamos rodeados, ¿alguien puede hacer algo por nosotros? ¡Ay, qué pena, qué pena! Pero nadie hace nada. Entonces tiene algo creativo, corta los bueyes y los envía. Nosotros muchas veces tenemos un confort de más, estamos demasiado bien. Y como estamos demasiado bien, Dios envía un adversario y permite un adversario para estimularlos a la creatividad.
Mira, la creatividad tiene que ver con la innovación. Muchas veces decimos todo el tema de la innovación en la iglesia y todas las cosas que hay innovación en la iglesia. Ahora, ¿sabes qué es la innovación en la iglesia? Nada más que con todo lo que tú ya tienes, lo que tiene todo el mundo tiene lo mismo, pero con lo que todo el mundo tiene, tú haces algo diferente. Todo el mundo tenía piedras en el río y una onda, pero solo a uno se le ocurrió usarla de una forma diferente. Claro, después de matarlo dice, ay, es que eso también lo hubiera hecho yo. ¿Sí? ¿También lo hubieras hecho tú? ¿Por qué no se te ocurrió? ¿Por qué no pensaste en eso? Porque los milagros Dios los hace no con lo que no tienes, sino con lo que tienes y menosprecias. ¿Hay alguien? ¿Te hay que dar de comer a estos 5,000? Y dice, ¿cómo vamos a dar de comer a estos 5,000? ¿Qué crees? ¿Que entre 5,000 personas, más mujeres y niños, no había más gente que tenía cosas de comer? ¿Crees que todo el mundo vino sin comer? ¿Solo un niño tenía de comer? No. Todo el mundo, o muchos, tendrían otras cosas que comer. Algunos. Pero solo a uno se le ocurrió que lo que yo tengo, tal vez en manos de Dios, en manos de Jesús, yo lo traigo. ¿Puede ser usar esto? Dice que levantó esos panes y esos peces y dio gracias, se ocurrió el milagro, que por cierto, para que ocurra un milagro tienes que ser agradecido, por supuesto, en ese sentido. Dios hace milagros con lo que tienes, no con lo que no tienes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he visto iglesias paralizadas porque siempre miran lo que no tienen. Ay, si yo tuviera esta alabanza, si yo tuviera esta pantalla, mira esto sí, si yo tuviera esta batería, estos micros, esta guitarra, si yo tuviera... Fíjate lo que dice, yo sé que todos estos textos ya los conocéis de sobra, pero cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios y está dando gracias a Dios por todo lo que está haciendo en ellos, bueno, hay una serie de cosas ahí, le escribe a los corintios y de repente los corintios quieren levantar una ofrenda para los hermanos que están en Jerusalén, y entonces dice que bueno, las iglesias de Macedonia que estaban pasando mucha necesidad, estaban muy pobres, aún de su profunda pobreza querían, dice, queremos ser parte, queremos dar una ofrenda de su profunda pobreza, ¿verdad? No era por nada mal. Entonces Pablo les escribe en 2 Corintios 8:11, dice así, escúchame, porque aquí hay un principio que tiene que ver con los milagros. Ahora pues, llevad también a cabo hacerlo, para como estuvisteis prontos a querer, así también lo estáis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es decir, ¿queréis hacerlo? Bien, hacerlo. Porque, escucha de nuevo, porque estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es decir, la voluntad dispuesta Dios recibe según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque muchas personas piensan que lo que detiene la obra de Dios es lo que no tengo. Si yo tuviera, si yo fuera, si fuéramos 100, si fuéramos 500, si fuéramos 1000, si tuviera, y cuando tenga, dice Dios, no. ¿Qué le importa a Dios lo que tienes o no tienes? ¿Qué mides? ¿Qué pesas? ¿Acaso no es Dios infinito y tremendo? Entonces dice, la voluntad, yo voy a recibir tu ofrenda conforme a lo que tienes, no conforme a lo que no tienes. Por eso aquella mujer viuda dio 2 blancas y Jesús dio más, porque dio conforme a lo que tenía, no conforme a lo que le sobraba. Los milagros son iguales. ¿Qué hace el adversario? Genera una creatividad y dice, ¿qué es lo que tengo? Ay, Señor, por favor, le dice a Eliseo, a aquella mujer, mi marido que era alumno tuyo de la escuela de profetas, mi marido murió y ahora vienen los acreedores porque dejó las deudas y vienen y no tengo cosa con qué pagar, sino vendiendo a mis hijos como esclavos. Por cierto, sería profeta,
Pero qué necio el tipo que mete una deuda en su casa que solo se puede pagar con la esclavitud de sus hijos. ¿Cómo se puede ser tan necio, por muy profeta que fuera? Qué falta de sabiduría en la administración. Y Eliseo le dice: ¿qué tienes en casa? No tengo nada. ¿Cómo puede ser la casa de alguien para que alguien diga no tengo nada? La despensa vacía, las habitaciones vacías, todo vacía. Pero Eliseo no le preguntó ¿cuánto tienes? Le preguntó ¿qué tienes? Porque todos tenemos algo. Y por eso está la creatividad. Lo que otros menosprecian, lo que otros no saben cómo hacer, cuando se presenta el adversario, todos tenemos algo. 5 piedras en el río, o tal vez una onda, o fe, o a lo mejor tengo tiempo para ir a tomar un café con alguien, o tienes una casa, o tienes un coche, yo qué sé. Solo tengo una vasija. ¿Tienes una vasija? Tráela. Y ya sabéis la historia. El aceite de la vasija nunca menguó, mientras hubo vasijas y vasijas y vasijas que se fueron llenando. ¿Cuál fue la clave? ¿Lo que no tenía o lo que sí tenía, pero no ponía a disposición? La clave de la creatividad ya es lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Sabéis lo que yo veo aquí sentado? Yo veo pastores y líderes. Yo no veo gente. Yo a mi iglesia le predico a toda la iglesia, aún al último convertido, como el próximo líder que va a haber. Porque todos sois líderes. Todos lideráis empresas, negocios, lideras tu casa, estás en el colegio. Todos lideramos en diferentes áreas. ¿Qué tienes? Si te sobran cosas. Lo que pasa es que tienes que ser creativo, porque cuando viene el adversario, el Espíritu Santo te tiene que dar creatividad para que lo que tienes sirva para vencer al Nas en tu vida, en ese propósito. ¿Qué es lo que tienes? Cuando nosotros empezamos la transformación de la iglesia en estos últimos años, y algunos de vosotros ya me habéis escuchado hablar de esto, no voy a reiterarme mucho. Unos problemas, nosotros tenemos una visión en células, en grupos pequeños la iglesia. La visión, toda visión, de esto iba a hablar mañana, bueno, digo una cosita. Toda visión tiene que resolver un problema. ¿Qué problema resuelve vuestra visión? Lo resuelve, pues que hay que leerla bien. Yo ya la vi, ya la leí. ¿Qué problema resuelve la visión celular? La visión de una iglesia en grupos pequeños. Pues el problema que Jesús manifestó, porque Jesús manifestó pocos problemas, pero uno lo manifestó claro. Cuando vio la multitud, el corazón se le puso así como una calabaza, ¡pum! Y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué fue lo que dijo? No tengo obreros, no tengo gente, me falta gente. Rogad al Señor de la mies que por favor que envíe obreros. La visión celular exactamente resuelve ese problema. Es una fábrica de líderes. Fabrica líderes, fabrica líderes. ¿Y cuál era la clave? Los líderes están ahí sentados. No hay que ir a buscarlos a ningún sitio. No hay que ficharlos. No hay que traerlos de fuera. Esto no es el Real Madrid o el Barça que contrata los mejores jugadores de otro sitio. Están ahí sentados contigo. Solo que tienes que ser creativo para ver de otra manera la gente que Dios está, que está a tu alrededor, la gente que está contigo. Hoy por la mañana se nos recordó perfectamente esto. Yo soy el primero que va a ser transformado para ganar a otros para Cristo. Es decir, los milagros Dios los hace con lo que tienes, no con lo que no tienes. Por eso un adversario viene y estimula la creatividad. Lo hizo con Saúl y lo hizo con David. Dos historias paralelas de cómo los dos fueron ungidos como reyes y posteriormente fueron también proclamados reyes los dos. Así que cuando Jesús
aún mandó contar lo que sobró. El poder está en lo que sobró, sobra. Cuando tú estás frente a un dilema, frente a una adversidad, a veces es un adversario, a veces es una adversidad, una falta de provisión, cualquier cosa, el Espíritu Santo te va a dar creatividad. Tercer lugar, porque yo quiero ir al final. El adversario nos ayuda muchísimo y es buenísimo tener un adversario. ¿Para qué? Para ser conscientes de nuestras debilidades. Cuando viene un adversario te das cuenta de que no eres Superman o Supergirl, ¿verdad? De que tienes límites. Y entonces, como tienes límites, necesitas depender de Dios. Hay algo que siempre me llama la atención de parte de nuestro Señor, que de repente a los discípulos les dijo: id, sanad a los enfermos. ¿Cómo? Allá en Mateo capítulo 10. ¿Sanad a los enfermos, Señor? Yo no puedo sanar a nadie, eres tú. Sí, pero ahí dice que sane yo a los enfermos. Jesús tiene la mala costumbre, por decirlo de alguna manera, de mandarnos cosas que son imposibles. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que las cosas son posibles, ya no dependo de Él. Simplemente las hago yo. Pero cuando me mete en un asunto que es imposible, no me queda otro remedio más que depender de Dios. Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que actuar. ¿Por qué? Porque eso es imposible. Por eso hay cosas que Dios a veces quiere hacer por nosotros, pero hay cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba en la barca y en medio de la tormenta el tipo durmiendo? ¡Wow! Las olas, no sé qué, todo el ruido, tal y cual. Y Jesús durmiendo. Y llegan los discípulos y lo despiertan. Maestro, despierta. ¿No tienes cuidado de nosotros? Fíjate, primero yo. No dijeron: maestro, te puedes caer al agua durmiendo y te ahogas. No, no. Primero yo. Entonces, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No nos cuidas? Jesús se levantó, reprenda el viento, reprenda el mar, y se hace toda la bonanza. Porque en el mundo que Jesús habita hay bonanza. Jesús habita en un mundo donde la tormenta no manda. Y cuando tú eres capaz de dormir en medio de una tormenta, siempre tendrás autoridad sobre esa tormenta. Siempre. Cuando eres capaz de descansar en medio de una tormenta, siempre vas a tener autoridad. Jesús da lo que tiene dentro y no puedes dar lo que no tienes, y reprenda el viento, y la bonanza que hay en él la transmite a todo lo que le rodea. Y entonces les dice: ¿Cómo habéis dudado, hombres de poca fe? Momento, Jesús, vamos a ver. Un momento, pues yo estoy en el barco y dice: ¿cómo que hombre de poca fe? Yo he tenido fe, por eso te fui a despertar. Tengo fe en ti. ¿Acaso orar no es hablar con Dios? Pues yo vine a hablar contigo. Señor, sálvame que perezco. ¿Eso no es fe? ¿No es fe acaso pedir a Dios que me salve? No. Porque ahí se ve claro que habrá ocasiones que Dios tendrá que actuar para salvarte. Pero se ve que aquí Dios quiere hacer algo a través de ti, no por ti. Ellos eran los que tenían que haber reprendido. Ellos eran los que tenían que haber mandado al mar y al viento que se calmasen, que se callasen. Pero no podían dar lo que no tenían, que era paz. Entonces, como no tenían dar lo que no tenían, no podían hacer nada. Por eso, cuando viene un enemigo, cuando viene una tormenta, se manifiesta algo que es mis limitaciones, se manifiestan mis debilidades, y entonces no me queda otro remedio más que acudir a mi Dios. No me queda otro remedio más que como le pasó aquí a Saúl, que dice aquí el texto. Dice el texto. Estoy en el capítulo equivocado. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Fíjate, Saúl, ¿qué era? Nada, un hombre cualquiera, así alto, bien parecido, pero no tenía en sí mismo, no tenía preparación militar, no era un guerrero,
nunca había ido a la batalla, simplemente tenía la unción. El Espíritu de Dios vino, se activó otra vez sobre él y él dice, escucha aquí, se encendió en ira en gran manera. ¿Cómo? Yo pensaba que cuando venía el Espíritu Santo sobre ti, venía la paz de Dios, venía la tranquilidad, casi estás ahí con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, Marcos, no es ira, ¿seguro? Porque dice que la primera manifestación cuando vino, cuando lo vemos en acción con el Espíritu Santo sobre él, es la ira. Es decir, cuando viene el adversario y ves que el adversario está rodeando una ciudad que se le va a arrancar el ojo a todos los que están allí. Cuando ves que tu pueblo, tu ciudad se están perdiendo porque no conocen a Jesucristo. Cuando ves que has normalizado que en tu iglesia no se convierta nadie por tiempo. Cuando has normalizado que ya no haya milagros. Cuando se ha normalizado que no haya una voz profética. Cuando se ha normalizado la anomia, la dejadez. Alguien tiene que ser lleno del Espíritu Santo y entrar en una ira contra Satanás. Es decir, esto se acabó. ¿Cómo que no nos vamos a multiplicar? ¿Cómo que las iglesias no van a crecer? ¿Cómo que no vamos a ganar a nuestra ciudad o a nuestros vecinos? ¿Cómo va a ser eso? Hay una ira santa. Se produce una ira que además no aparece solo en Saúl. A lo largo de la Biblia verás que hombres llenos de Dios se enojan contra lo que Satanás está haciendo. Se enojan, dicen, no, en mi generación no, en mi vida no, en mi tiempo no. Hay una ira de Dios que viene aquí al Espíritu. Por eso cuando hay un enojo, cuando hay algo que te quema aquí, cuando hay algo que te está quemando, esa es una señal de que Dios te está llamando. Cuando David se acercó al terreno de su llamamiento, él no lo sabía. Hay gente que me dice, Marcos, tal, ¿y cómo sea lo que Dios me ha llamado? Yo te lo voy a decir. Cuando te acerques al terreno de tu llamamiento, la ira se enciende. Cuando te acercas al terreno de que vas a ser rey, como David se fue acercando allí al valle y donde a todos se les congeló el corazón. Y a David, en vez de congelarse el corazón, se le encendió el turbo al tipo. Había que retenerlo quieto. Dice, voy allá. Porque cuando te acercas al terreno de tu llamamiento, algo se agita aquí. Algo se agita en tu corazón. Te voy a decir un secreto por el cual yo he sobrevivido muchos años en un desierto espiritual como era nuestra tierra. Y es que tu insatisfacción es tu llamamiento. Tu insatisfacción se tiene que convertir en tu misión. Si tú ves niños desamparados, si algo se te agita aquí, Dios te está llamando. Si tú ves hombres y mujeres que se rompen porque sus matrimonios, dices, hay algo se agita. Hay algo. Tu insatisfacción es simplemente tu misión, la conviertes en tu misión. No es otra cosa. Por eso los adversarios, cuando se levantan, te vuelven conscientes de tu debilidad y dices, yo tengo que ser lleno de Dios. Tengo que usar lo poco que tengo, pero lo tengo que usar en manos de Dios. Lo que Dios tiene que ser, me tiene que dar ideas creativas. Y por eso te mantienes rodeado de gente a tu lado, en un equipo de personas que están con la misma pasión, con el mismo corazón, y Él es capaz de convocar a un equipo de personas a su alrededor y van todos a la batalla y vencen. Es decir, es impresionante. El adversario es lo que hizo que Saúl se convirtiese en rey. Por eso quiero hablarte del cuarto beneficio. Que el tamaño de nuestro adversario es un vislumbre profético del tamaño de nuestro destino. El tamaño de nuestro adversario. Hay una desproporción total entre un pueblo que ni siquiera tiene ejército como Israel, que hubo que convocar a las tribus, que son
Son agricultores que iban con sus palos, muchos no tenían ni espada. En la edad de bronce, estamos hablando de la edad de bronce, los filisteos empezaron a vencer de forma terrible al pueblo de Israel, porque los filisteos entran en la edad de hierro mucho antes. La tecnología filistea era la del hierro y los judíos tenían la del bronce. Peleabas y hacías ¡plas! Y cortabas el bronce. Hasta que ellos tienen la nueva tecnología no pueden avanzar. Creatividad. Y entonces allí se van a pelear contra un ejército organizado que lo lleva adelante el temible serpiente. La serpiente Nas, el temible Nas, el general amonita, que solo oír su nombre al pueblo se le congeló el corazón. En lo natural había una total y absoluta desproporción entre Saúl y Nas. Igual que había una total y absoluta desproporción entre David y Goliat. Había una desproporción en todos los sentidos. Ahora, Nas no está enfrentando el presente de Saúl. Nas estaba enfrentando el destino de Saúl, que era ser rey. Goliat no estaba enfrentando a un adolescente. Goliat estaba enfrentando el destino de un adolescente destinado a ser rey. Por eso el despliegue tan tremendo de un enemigo sobre una persona, el despliegue tan tremendo de un enemigo que quiere arrancarle el ojo, personas que viven, sí, sobrevivimos, pero viven sin visión, es simplemente porque él ve que la amenaza es gigantesca. Si hay un pueblo que es capaz de vivir con los dos ojos, que es capaz de sanarse, que vuelva a ser creado ese ojo que le arrancó el enemigo porque ha aceptado un estilo de vida, es capaz de eso. Porque fíjate, si no tienes ese ojo, yo ya te puedo hablar de 1000 cosas de la multiplicación, que mañana hablaremos, pero sin el ojo no puedo. ¿De qué te hablo? De sobrevivir. Por eso el despliegue de la fuerza del enemigo es tan grande sobre algunas vidas, porque él tiene también un vislumbre profético sobre ti. Por eso, si estás enfrentando un adversario, y si ese adversario es grande, es porque hay alguna cosa en tu vida que aún no sabes que está, pero el enemigo sí lo ve. Sí lo ve. Por eso yo he visto hombres y mujeres caer en pecados absurdos, con un potencial para Dios impresionantes, que echaron todo a perder por un placer instantáneo, porque el enemigo ya está, lo he anulado, ya está, lo he conseguido. Cuando el enemigo se levanta, y hay gente que dice, es que todo está en mi contra, todo se vuelve en contra de mí, todo es, Señor, dame una señal de que tienes algo grande para mí. ¿Sí? ¿Quieres una señal? Pues ahí te va un adversario grande. Un adversario grande es señal de que hay algo grande. Y Saúl, lleno del Espíritu Santo, dice que vino sobre él con poder. Lo único que hizo Saúl con ese poder es tener la creatividad para la convocatoria. Convoca a todo el pueblo y sin experiencia militar, con un grupo de campesinos que están medio mal organizados. Al día siguiente puso Saúl al pueblo en 3 compañías. Tío, ¿quién le enseñó esto? Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fuera fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos estos hombres y los mataremos. Es decir, al principio había dudas del llamamiento de Saúl, pero la duda del llamamiento se resuelve cuando hay un adversario al que vences. Nadie puede servir a Dios en un llamamiento si no ha vencido un adversario.
¿Queréis que os contemos las historias, Julio y yo aquí, de nuestros adversarios? Enfermedades complicadísimas, noches oscuras del alma, muertes de hijos. Ha habido adversarios dificilísimos, pero también hemos visto la gloria de Dios manifestarse. Por eso yo, como nunca antes, ni cuando me convertí, que en los años 80 había un río de convertidos, nunca antes en mi vida, nunca he visto tanta gente convertirse como ahora. Desde hace unos años para acá, cada semana se convierte gente, cada semana. La semana pasada 14 personas se entregaron a Cristo, la anterior 8, la otra 6, a otras veces 3, lo que sea. Constantemente gente que viene, gente que es discipulada, gente que es bautizada. Pero os aseguro que el adversario está a la puerta todos los días. Pero no importa, porque nosotros no nos hemos dejado quitar el ojo para multiplicarse. La gloria es de Dios. Y querían vengarse de los que no veían bien que Saúl fuese rey. Y Saúl dijo, fíjate cuánta sabiduría, no morirá ni hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. No sé si os dais cuenta, pero cuando estamos llorando porque hay un enemigo enfrente, es justo lo contrario. Una enfermedad, una adversidad, una serpiente en medio de lo perfecto. ¿Cómo puede ser una serpiente en medio de lo perfecto? Porque está puesta para que tú crezcas, para que tú te desarrolles, para que tú avances. Nuestra iglesia empezó con una oposición tremenda en muchos aspectos. A principios de los 90 hemos sido muy perseguidos en muchos sentidos. Personalmente he sido perseguido por el lobby gay de una forma dramática en España. El enemigo se levantó para ir en contra de toda la obra social que hacemos. Se levantó una haz terrible. En España muchas personas, hermanos en la fe, se levantaron para apoyarnos, para orar por mí, para muchas cosas. Pero estaba determinado que el vicepresidente del gobierno quería mi cabeza. Por haber dado una conferencia sobre cómo criar hijos heterosexuales. Yo era el mayor enemigo de la nueva ideología que estaba en este país. La situación fue muy difícil. No voy a entrar en detalles porque no es cuestión. Solo quiero deciros que enfrente estaba el enemigo, pero había una convicción, un enemigo espiritual que utilizaba poderes gubernamentales. Había una convicción en el espíritu de que no estábamos peleando contra un gobierno ni contra unos políticos. Ese era Anás. Empezamos a ayunar y a orar, y en apenas lo que se manifestó en 3 días, yo salí en el periódico El Mundo, en televisión, en todas partes, bueno, en fin. Hablando de mí, aquello fue muy difícil en muchos aspectos. Pero en el tercer día, igual que la resurrección, Dios se levantó y en medio de un consejo del gobierno gallego hubo un hombre que nos defendió, que dio la cara por nosotros, se levantó y todo el mal que nos querían hacer se paró. Y todos aquellos que buscaron nuestro mal, sin excepción, todos, especialmente 3, un político de alto nivel en Madrid, con mucha influencia en el gobierno que gobernaban entonces, el presidente y el vicepresidente, todos fueron removidos de sus cargos y olvidados para siempre. ¿Por qué?
¿Por qué digo esto? Conecto con lo de ayer a la noche. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Ahora os voy a decir una cosa. Aquello nos hizo crecer. ¡Pah! Lo que era una persecución que yo no quisiera volver a sufrir, porque el momento que lo vives es terrible, terrible emocionalmente hablando. Nos hizo crecer de una forma tremenda. Nuestro testimonio, nuestro trabajo, el trabajo con todos la obra social que tenemos se multiplicó por 20, nuestra capacidad de influencia, nuestra acción. La iglesia se ha multiplicado, ha crecido, tenemos más líderes, crece, todo se multiplica, todo crece. Pero ha habido nas. Y yo no cambio vivir con dos ojos con un nas delante que vivir con un ojo tranquilito, esperando que llegue la fecha de mi retiro y a ver si viene pronto Cristo y me lleva. Sí, mientras. Yo sé que no estoy hablando de una iglesia que ha optado por vivir cómoda. No os digo esto porque estéis cómodos y porque Betania sea una iglesia que se predique la comodidad. Tienes que prosperar. Si prosperas, ay, qué bien todo. Muy bien. Me decía una vez un pastor de una mega iglesia en Estados Unidos, una mega. De hecho, la iglesia más grande de Estados Unidos. Marcos, tú que me escuchas y eres un buen amigo, dime qué tips, qué cosas crees que debiera predicar. Dije yo, ¿me lo estás preguntando en serio? ¿Quieres escuchar la verdad o quieres escuchar algo que no quiero la verdad? Dije yo, mira, te voy a decir una cosa. En el mundo occidental como Estados Unidos, la bendición es la clave. Ser bendecido por Dios lo es todo. Entonces la palabra clave es la bendición. Entonces todo aquello que impida la bendición de Dios hay que luchar contra eso. Entonces si no eres prosperado, porque es la bendición de Dios, si no eres sanado, que es la bendición de Dios, pero eso pertenece a una teología del primer mundo. Pero nosotros, le dije, en España tenemos el tercer mundo debajo, África. Si visitas los lugares, los campos de refugiados o países que están en una situación de extrema necesidad, donde tienes 5 hijos y se te mueren 3, el evangelio no es bendición. El evangelio es otra palabra. Hijo, ¿y qué palabra? El evangelio es esperanza. En esos contextos, que alguien diga Cristo, ven pronto, es otro clamor distinto que en Estados Unidos decir Cristo, ven pronto es que te viene a fastidiar la fiesta. Ahora no. Como un amigo mío que se estaba casando, estaba yo en la boda y el pastor no se le ocurre predicar más que de la segunda venida en la boda. Cristo puede venir esta noche, Cristo puede venir esta noche. Entonces el tipo estaba medio sudando, pero una brigada dijo, hombre, dijo, esta noche no. Dijo, esta noche no. Hombre, por favor. Entonces, que venga después del viaje de novios, ¿no? Entonces, esta noche no. Yo he visto a tanta gente vivir tuerta. He visitado iglesias de tuertos, cómodos, iglesias prósperas, iglesias que les va bien, pero no ganan a nadie para Cristo. Iglesias con incluso empresarios fuertes que están en los negocios de la vida, pero no en los negocios del Padre. Les van bien, pero no ganan a nadie para Cristo. En cierta ocasión, y termino ya, porque quiero orar, leí una novelista escribía acerca de la vida de Pablo. Pablo, el apóstol, decía, y cambiaba el final de la vida de Pablo. Y a Pablo estaba cansado de peligros en el mar, náufrago, le habían dado latigazos con las varas, sus hermanos judíos
lo perseguían para matarlo, los hermanos en la fe incluso a veces lo traicionaban, dice, y toda la carga que se agolpaba sobre él, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién sufre y yo no sufro? Dice, y lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por todas las iglesias. Dice, Pablo dijo, estoy harto. Se acabó. Dejó el ministerio. Y dice, Pablo se fue a vivir a Antioquía, que era donde era. Allí tenía su empresa de fabricante de tiendas, de la cual, por cierto, siempre vivió. Nunca fue carga para nadie porque tenía su propia empresa que fabricaba tiendas. Con lo cual puede estar en los negocios de la vida y en los negocios del padre, que dedicó toda su vida a eso. Y dice, y fue próspero, le fue muy bien. De hecho, financió a muchos obreros y financió a mucha gente para que la obra de Dios prosperara, porque él estaba claro que él quería usar todos sus dones para la obra de Dios. Dice, Pablo hizo todo eso, es decir, dedicó sus últimos días a servir a la obra de Dios, pero, dice, le fue bien. Pablo, digamos que decía la novelista, fue feliz, o mejor dicho, Pablo le estuvo bien en la vida, todo, excepto una cosa, que nunca fue feliz del todo, porque Pablo había aceptado que le arrancaran el ojo. Yo hoy no he venido a darte algo, he venido a buscar algo. Yo he venido a buscar vidas para Cristo. Yo he venido a levantar saúles. Yo he venido a sanar ojos que están agujereados y que el Espíritu Santo venga ahora. Yo he venido para que despierte una generación que diga, hasta aquí. No aguanto una situación de inacción en mi iglesia. No aguanto una situación de inacción en mi congregación, en mi familia, en mi casa. No aguanto, no lo aguanto. Espíritu Santo, ven y enciéndeme con tu ira dirigida al adversario. Que el adversario conozca tu ira, que el adversario conozca tu enojo. Que Satanás sepa que te estás enojando contra los príncipes y las potestades que hay en una ciudad o en un pueblo. Que se levante un clamor en la iglesia, porque la iglesia no está pidiendo socorro, que nos quitan el ojo. ¿Cómo que te quitan el ojo? Pelea, cobarde. Si tienes una ciudad inexpugnable, el problema no era nada fácil ganar Galaad, nada fácil, pero ellos ya se entregaron a la derrota porque habían perdido la costumbre de pelear. Y cuando pierdes la costumbre de pelear, cuando llega la crisis, solo piensas en sobrevivir. Por eso yo he venido a buscar algo. Y por eso Jesús dijo, tengo un problema. No tengo obreros para la mies. Allí había un Saúl. Pero cuando Jesús busca obreros para la mies, está buscando 100, 200, 300, 400 obreros para la mies. Hombres y mujeres que digan, yo estoy aquí, yo soy la respuesta. Jesús, no tienes que buscar más. No hay que buscar más líderes. No hay que buscar más pastores. No hay más excusas. No hay, es que no sé, es que no tengo edad, es que no tengo edad, ni qué rollo es ese. Nuestros líderes tienen desde 14 años, el más pequeño 89, la mayor. Liderando que no veas. Liderando con los dos ojos. Los físicos ve mal, pero los espirituales genera líderes y más líderes y más líderes, porque la iglesia se ha convertido en una fábrica de líderes. Y los líderes, ¿sabes qué hacen? Se multiplican ganando a otros, y se multiplican y generan más líderes, porque todo el mundo se está multiplicando. La multiplicación es una cultura en la que vivimos. ¿Querrás tú asumir ese riesgo? ¿Querrás tú? ¿Cuántos habéis sido ungidos alguna vez en vuestra vida por el Espíritu Santo? Todos, yo lo sé. Pues ahora es momento de enfrentar a tu adversario para que alcances el llamamiento, el destino y el propósito al cual Dios te llamó. Ponte de pie, por favor.
Julio, ¿me permites hacer una cosa? Bueno, es decir, sí, pero como confía en mí, menos mal. Mira, por la mañana yo os pedí que estuvieseis en vuestros asientos, pero yo quiero hacer algo más distinto. Yo creo que Dios, honestamente lo digo, no digo usando el nombre de Dios en vano, yo no estoy para este rollo. Yo creo que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, te está llamando a algo más que simplemente sobrevivir. Si tú quieres ser la respuesta de Dios, algunos dicen, yo ya he dicho que sí a eso, no voy a salir. Perfecto. Pero si tú quieres ser la respuesta de Dios y te has dado cuenta que tú tienes que decirle, sí, yo soy, cuenta conmigo. ¿Qué hay que hacer? ¿Multiplicarme? Mañana mismo salgo a buscar al tercer amigo, le digo, ven a mi casa. ¿Qué hay que hacer? ¿Pelear contra Anás? ¿Qué tengo que hacer? ¿Partir los bueyes? Si tú necesitas un bautismo en ira, un bautismo en el Espíritu que provoque un enojo contra el adversario que está amenazando tu vida. Algunos necesitan romper pecados, romper cadenas de impiedad que le están atando, que está atenazando tu casa, aquellos que amas. Tú necesitas levantarte con el poder del Espíritu, porque estás necesitado de Él. Yo quiero orar para que tu ojo, espiritualmente hablando, se reponga. Recuperes la visión, la verdadera visión de tu vida y para la iglesia. Te invito a que tienes un minuto para venir aquí porque voy a orar rápidamente. Si quieres, ven. No tiene por qué ser todos. Si tú crees que sí, si no, te quedas. Yo no esperaba a tantos. A tanto tuerto. Puedes subir la pianista o los de la alabanza mejor. Pues puedo orar por vosotros también después, pero si subís, por favor. Tú eres la clave de todo esto. Tú eres la clave. ¿Con quién lo va a hacer Dios? Contigo. Tú, no hay otro, eres tú. ¿Con quién lo va a hacer Dios? Contigo. Tal vez estás atrás, quisieras bajar y no puedes, no te preocupes. Yo quiero hacer algo en el Espíritu, y es que pongas, yo soy maestro, mi primera profesión es ser maestro. Te voy a mandar a hacer como un niño pequeño en la escuela infantil, ¿vale? Voy a pedir que pongas tu mano en tu ojo derecho. Ese ojo derecho que Anás quiso arrancar, y tal vez tú te des cuenta en esta tarde que sí, que te lo arrancó, que te tocó, que toda tu preocupación, tu fuerza está para salir adelante, sobrevivir, un trabajo, una buena familia, cosas lícitas, pero no a cambio de la visión de Dios. No a cambio de lo que Dios ha determinado para tu vida. Espíritu Santo de Dios, mira ahora a cada uno de nosotros que tenemos nuestra mano sobre nuestro ojo derecho. Esto es un símbolo por el cual te decimos: restaura nuestra vista. Restáuranos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver al adversario. Y te pedimos que la restauración sea total y absoluta. Que podamos ver totalmente
claramente, claramente y aún de lejos. Porque tú tienes cosas mayores para cada uno de mis hermanos. Mira estas manos. Y ahora en el nombre de Jesús nos declaramos sanos por el Espíritu. Y nuestra vista la recuperamos en tu nombre, Jesús. Amén. Quita tu mano de tu ojo. Es así de sencillo. Es por fe. Y ahora yo voy a pedir por un bautismo en el Espíritu, para que seas mudado en otro hombre, para que venga el Señor con poder sobre ti, para que profetices, para que venga cualquier cosa que venga a tu mano, la hagas y Dios la hará prosperar. Pero sobre todo, para que un espíritu de ira sobre el enemigo, sobre lo que Satanás ha hecho en tu casa, en tu familia, o en tus hijos, o tu esposo, o tu esposa, sobre tu ciudad, hay algo, una ira santa que se levanta y que digas: hasta aquí ha llegado. Pero hoy voy a convocar al Espíritu de Dios que sopla de los cuatro vientos y venga sobre esta clase, esta clase de hombres y mujeres que han sido sanados de su vista. Espíritu Santo, ven y sopla ahora. Levanta un ejército de hombres y mujeres que salgan contra Naas. Naas, declaramos que estás vencido y damos gracias, Dios, por cada adversidad. Te damos gracias por cada adversario, porque nos moviliza, porque nos hace creativos, porque nos pega a ti, bien pegaditos a ti, Señor, bien pegaditos a ti. Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo, que aquellos propósitos, planes y destino que has marcado para cada uno en esta noche se vuelvan a activar. No le tengas miedo al adversario. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, mira cada mano levantada. En el nombre de Jesús, recibe por fe lo que has venido a buscar. Recibe por fe lo que has venido a buscar. Recibe por fe lo que has venido a buscar. Es por fe, en el nombre de Jesús. Se activa algo nuevo en tu vida. Se activa algo nuevo en tu vida. Recibe por fe. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Naas, estás descubierto. Naas, te hemos quitado la máscara. Naas, sabemos quién eres y te decimos que no tienes ni memoria, no tienes nada que hacer, no tienes parte ni herencia ni memoria en medio de nosotros. Naas, estás vencido en mi casa, en mi vida, en la iglesia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Todos fuertes, amén, amén, amén. Dale un aplauso a nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Aleluya, con una canción vamos a exaltar a nuestro Dios. Pero aquí mi solo aquí dejo todo por él, dejo todo. Dilo bien fuerte, otra vez, que se oiga del cielo. Solo aquí
del cielo, nada más. Padre del cielo, declaro sobre vuestras vidas y con la autoridad que me delega Julio, en el nombre de Cristo, declaro un nuevo tiempo sobre tu vida, declaro un nuevo tiempo sobre tu casa, un nuevo tiempo sobre la iglesia. Se acabó el tiempo de la escasez. Yo abriré ríos en la soledad, aguas en el desierto. Algo nuevo haré. ¿No lo veis? ¿No lo conoceréis? He aquí, yo ya lo estoy haciendo. Extiende el sitio de tu tienda, refuerza tus estacas, porque son más los hijos de la desamparada, son más los hijos de la estéril. Aquellos que han dicho no tendrás, no verás frutos. Se acabó el tiempo de la esterilidad, se acabó el tiempo de la sequía, se acabó. Viene un tiempo de provisión. Ensánchate, créelo. Aleluya. No te importen los adversarios, no te importe el enemigo, no te importe nada, porque el tamaño de tu destino va a ser probado por el tamaño de tu adversario, que va a ser derrotado, va a ser pisoteado, su cabeza va a ser pisada en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, 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 amén. Así sea, así sea, así sea, así sea. Amén y amén.